Poner acá. Y hoy vamos a arrancar con derecho anglosajón, que es, digamos, además del continental europeo, que es el nuestro, el otro gran sistema jurídico con particularidades que vamos a ver a continuación. Bueno, no sé si alguien tenía alguna otra duda, igual ya le di al botón de grabar, así que cualquier duda que tengan será grabada para el registro. Ahora se pusieron tímidos, nadie quiere preguntar nada. Como les comentaba hace un minuto, básicamente la primera idea o el primer contacto que nosotros hemos tenido todos con el derecho anglosajón ha sido a través de las obras de ficción, ¿no? A través de, sobre todo, lo que son películas y más modernamente series de televisión. Acá les dejo algunas imágenes de películas que no son ni She-Hulk ni Better Call Saul, ¿no? Que son las que ustedes están viendo actualmente, digamos, como para ampliar también el espectro de ficción jurídica y sobre todo de este género de películas de juicios. ¿No? Digamos, es la idea que todos más o menos manejamos en un primer momento y es un poco la idea que todos manejamos sobre cómo funciona el Poder Judicial y cómo funciona no solo el sistema norteamericano, sino cómo funciona el derecho en términos generales. Esa idea de grandes cuartos llenos de gente que está mirando, abogados que están impecables con sus ¿cómo es que se llama? Con sus túnicas, ¿no? Hablando para que un tribunal los escuche, ¿no? Y un juez ahí arriba ahí va, como dice Faccioli, una toga. ¿No? El juez ahí, este, en una especie de tarima arriba del todo, con su martillito de madera, ¿no? Y ahí el abogado que habla, esa cuestión de los juicios orales, ¿no? Y es un poco esa idea que incluso ha permeado y ha llegado a ser la representación de los juicios en términos generales, ¿no? No sabemos si México tiene ese mismo sistema, pero eso no le va a impedir a Cantinflas que cuando tenga que poner en escena un juicio, lo haga exactamente igual que como lo ve en las películas norteamericanas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque de ninguna forma la persona promedio que va a ver una película de Cantinflas sabe cómo funciona el sistema mexicano, pero sí sabe cómo funciona el sistema norteamericano. Bueno, Mesano es fanática de Cantinflas, García ya no, García ya quiere algo con un poco más de nivel. Digamos, ya García ya quiere ir al derecho norteamericano, a las grandes corporaciones, digamos, ¿no? Pero de alguna forma vean cómo permea esa idea, cómo permea todo lo que es la ficción, y de alguna forma permea lo que es nuestra primera concepción o nuestra primera idea, ¿no? Entonces, primero, todos vemos Otaz ya nos recomienda Matlock, no, ese no lo vi. No, pero digamos, no solo permea la idea que tenemos sobre cómo funciona el sistema norteamericano, sino que también permea la idea que tenemos sobre el funcionamiento del derecho en términos generales. Al punto tal que Cantinflas hace exactamente el mismo juicio que podríamos ver en una película de Hitchcock, que de hecho las películas de Hitchcock que les traje anteriormente, ambas, I Confess y The Wrong Man, son basadas en el sistema norteamericano y Hitchcock era británico, o sea que para que vean cómo, digamos, esta imagen de ficción que todos tenemos acerca de cómo funcionan los juicios, digamos, es eso, es ficción de última. Entonces, es cierto, nos sirve como para tener una primera aproximación a el sistema jurídico norteamericano, pero, y esta es el gran pero o el gran énfasis que queremos hacer, y es que no por ver muchas películas de abogados o por ver muchas series de abogados, vamos a saber cómo funciona el sistema de justicia norteamericano. Es decir, no por ser especialistas, ahí va, como dice Pérez, en la ley y el orden, no por habernos visto todos los episodios de la ley y el orden, vamos a saber cómo funciona el sistema anglosajón. Entonces, vamos a entrar a ver un poco
desde otro lado, desde el lado de lo que es la academia y no tanto la ficción, ¿no? Entonces, simplemente eso que parece un ejercicio tonto, si se quiere, pero acá están develando cada una de las imágenes que ven, ¿no? Pero digamos, parece un ejercicio tonto al principio de decir, la ficción no es como la realidad, pero como nosotros no conocemos la realidad, pero sí conocemos tanto la ficción, de alguna forma nos condiciona. Entonces, poner de manifiesto que estamos condicionados ya desde el arranque, eh, de alguna forma, quizá nos facilite un poco el trabajo, quizá no. Y de todas las que les puse, obviamente esta es mi película favorita. Como no podía ser de otra manera, una comedia y no una película seria, pero cualquiera de las anteriores es ampliamente recomendable, pero esta es la mejor de todas. Eh, no conozco Billonarios o TAS, debo serle sincero. Digamos, esta es la primera precisión que esta es la primera precisión que queríamos hacer, es decir, dejen de lado la ficción, vamos a meternos en lo que es el derecho anglosajón para hablar de el otro gran sistema jurídico que existe en el mundo, además del nuestro, que es, como decíamos, el continental europeo. Y como no podía ser de otra manera, a lo que es esta clase y a lo que es este curso y a lo que es quien les habla, tenemos que empezar esta conversación en nada más ni nada menos que en la Edad Media. Por supuesto, no podemos dejar de hablar, como profesores que somos de historia del derecho, no podemos dejar de hablar de lo que es la Edad Media y cómo es que se va gestando este common law. Y common law, derecho anglosajón, nosotros lo utilizamos la mayoría de las veces como sinónimos, son distintos, pero bueno, eso lo veremos en un rato. Digamos, pero por el momento vamos a utilizar common law y derecho anglosajón como sinónimos para referirnos a ese otro gran sistema jurídico. Nos vamos a las Islas Británicas en la Edad Media, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, ustedes sabrán, porque lo vieron en el curso de Historia del Derecho, y sabrán porque lo han leído y porque se han informado al respecto, que las Islas Británicas, luego primero fueron los primeros que intentaron conquistar las Islas Británicas fueron los romanos, fallaron miserablemente, y quizá por eso no fue de amplia difusión el derecho romano en las Islas Británicas, y digamos, a los muchos años, ya entrada la Edad Media, básicamente las Islas Británicas estaban divididas en 5 grandes reinos, ¿no? Lo que se llama la heptarquía, es decir, 5 grandes reinos que se peleaban entre ellos y que tenían ordenamientos jurídicos distintos, ¿no? Y como nosotros hemos visto ya a lo largo del curso, la Edad Media se caracterizó, sobre todo al principio, ¿no? La alta Edad Media, por un fraccionamiento del derecho muy importante. Y las Islas Británicas no fueron ajenas a esa realidad de toda Europa, y había una fragmentación del derecho bastante importante. Los sajones, los daneses, un montón de todos los pueblos, bueno, ni que hablar de los celtas, los irlandeses, los escoceses, todos, cada uno de estos pueblos tenía ordenamientos jurídicos distintos. No sé si hasta acá vienen siguiendo, esto ya lo vimos un poco, no sé si hasta acá vienen siguiendo, si quieren comentar algo de lo que estamos viendo. No. ¿No? ¿No quieren comentar nada? Contestándole a Cabrera, los pueblos, digo, había una infinidad de pueblos, pero los más importantes, digamos, son los sajones, los celtas, los daneses, y bueno, después había otros más, ahora no me acuerdo exactamente todos los que habitaban las Islas Británicas, pero digamos, hoy podríamos decir los irlandeses, los escoceses, los galeses, los ingleses,
Claro, el derecho estaba fraccionado. Igual que ocurría en el resto de Europa, el derecho estaba fraccionado según el territorio en el que se encontrara. Sí, también Otás trae a colación el asunto de la reina Isabel. Obviamente también es la principal motivación de que hoy estemos dando este tema, ¿no? Es decir, por clamor popular nosotros nos debemos a la gente y damos los temas que están de moda y que a ustedes más les interesa. No sabía que era de 13 reinos en total. Así que ninguno ve nada raro en esta imagen. Miren ustedes. Profe, eso es el mapa Esto de es Game of juego, Thrones. esto es Juego de Tronos. El norte, los ríos, como ese, Dorn, ahí Dorne, Stormlands, King Landing. Ahí. las Islas de Hierro, no sé, a la vista. ¿Y por qué no Casterly me, Rock. y, Tremenda referencia, profe. y por qué no me lo Magnífico. dijeron antes? Porque estaba todo planeado, profe, era obvio que no eran las Islas Británicas. ¿Por qué no me lo dijeron? Qué malos que son, ¿eh? Yo sinceramente obvié, tipo, después me puse a leer los nombres y digo, pará. No importa, Pérez, yo esperaba que alguien me dijera, esas no son las Islas Británicas, profe. Pero hice bien, porque era para ver si estaban atentos, así que esta vez el profesor les ganó a ustedes. Esta vez no me corrigieron, veo que no estaban atentos e hice bien para ver si estaban atentos y los agarré con la guardia baja. Bueno, Figuerón, no sé, después le voy a traer referencias. Ya le traje referencias a los cuentos infantiles en una clase anterior, Figuerón, así que con usted ya cumplí. Veamos, la fragmentación política se dio en las Islas Británicas, ¿no? Este sí es el mapa de Inglaterra, o de las Islas Británicas. Digamos, esta primera fragmentación política se dio, fragmentación política y obviamente también jurídica, y resultó en que cada uno de estos pueblos tenía un derecho que era distinto. Cuando empieza la unificación del derecho en las Islas Británicas, empieza a partir del año 1066. ¿Qué pasó en el año 1066? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó en el año 1066? Es así como una fecha icónica de la Edad Media, capaz que alguno ya están googleando, ya los veo a todo lo que da googleando. A ver, ¿quién tiene el internet más rápido? Contesta primero. ¿Cuál Ya está. fecha? Ahí preguntó. Era para ver si estaban atentos. 1066. Ni idea, profe, no lo vi ninguna peli ni nada. La batalla de Hastings. Bien, la batalla de Hastings. Vamos yendo. Está abriendo la Wikipedia. La Corazón conquista valiente. normada de Inglaterra. Ahí vamos. Bien, va. Veo que la competencia a ver quién tiene el internet más rápido está dando resultados. La batalla de Hastings es la invasión de Guillermo I el Conquistador, ¿no? Es decir, Guillermo era duque de Normandía, invade las Islas Británicas para hacerse con la corona de Inglaterra y empieza una campaña de conquista en la que va a lograr o va a intentar lograr lo que es la unificación de todas las Islas Británicas bajo una misma corona. ¿Por qué es importante para nosotros Guillermo el Conquistador? ¿O por qué es importante, mejor dicho, para entender el sistema de derecho anglosajón? Porque justamente lo que va a hacer Guillermo es terminar con esa fragmentación de carácter político y de carácter jurídico que había en las islas y va a someter a todos al mismo derecho. Vean ustedes que Guillermo empieza esta gesta o empieza esta tarea hacia el 1066. Y nosotros habíamos visto, cuando vimos codificación, cuando vimos naturalismo, que el resto de Europa va a emprender esta tarea hacia el siglo XIX, ¿no? O sea, Inglaterra lo hizo con bastante antelación y eso de alguna forma también marca las particularidades del sistema anglosajón. ¿Alguien tiene el micrófono y no sé quién es porque no veo las caras? Tiene el micrófono abierto, no terminé la frase, perdón. Digamos, para nosotros es importante Guillermo el Conquistador justamente por eso. ¿Cómo logró
Guillermo el Conquistador unificar los derechos de todos estos lugares? Bueno, lo que hizo fue, en lugar de que se rigieran por la costumbre del lugar, por las costumbres de los lugares, la principal fuente de derecho iba a ser la jurisprudencia. Y así se establece un sistema de derecho en el cual la principal fuente del derecho, valga la redundancia, va a ser la jurisprudencia, y su característica más llamativa, la característica que todos ustedes conocen y que siempre se menciona cuando hablamos del sistema anglosajón, es el precedente jurisprudencial. Esto, obviamente, cuando lean el material, hay un largo, digamos, una larga explicación de cómo fue la cuestión histórica, ¿no? Para llegar al sistema actual anglosajón. Nosotros la explicación histórica un poco ya la hicimos y un poco vamos a saltear, pero digamos, la idea básica es que para lograr unificar todos los ordenamientos jurídicos, lo que hace es nombrar jueces, y todos estos jueces van a tener la potestad de desatender a las costumbres. Es decir, fallar o dictar sentencia sin necesidad de hacerle caso a las costumbres de los lugares. ¿Por qué? Porque las costumbres de los lugares variaban, porque el sistema era fragmentado. Entonces, como el juez tiene la oportunidad o tiene la potestad de desatender la costumbre, lo que va a hacer es, de alguna forma, unificar el derecho, porque todos los jueces tienen una idea similar o tienen, en términos modernos podríamos decir que comparten una ideología, pero digamos son una clase diferente de lo que es la gente a la que administran justicia, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de las opiniones que eran comunes a todos los jueces, se logra de alguna forma unificar el derecho. Claro, ustedes están recién en primero, pero digamos, cuando empiecen a avanzar en la carrera, ¿no? A medida que vayan avanzando en la carrera ustedes, se van a dar cuenta que cada vez tienen menos en común con sus amigos del liceo que siguieron odontología, y cada vez van a tener más en común con sus enemigos de facultad que hicieron derecho, porque de alguna forma todos somos moldeados en la misma facultad, y todos, por más que pensemos cosas distintas, todos pensamos más o menos lo mismo sobre ciertos asuntos y manejamos escalas de valores similares. Y bueno, eso de alguna forma es una ideología que todos compartimos. Entonces, probablemente tenga más en común un juez de Montevideo con un juez de Tacuarembó que un juez de Montevideo con un odontólogo de Tacuarembó. Pero bueno, eso es una cuestión que, claro, como ustedes no han visto porque recién están arrancando la carrera, no han sido sometidos suficientemente al lavado de cerebro que realizamos en esta facultad, ¿no? Como yo tenía un amigo que decía, todos los profesores de Derecho tienen el mismo sentido del humor. Y básicamente lo que me estaba diciendo era que los chistes que yo hacía eran espantosos. Obviamente mi amigo es abogado, ¿no? Por eso sufrió durante años los chistes de los profesores de facultad. Pero digamos, la idea es que todos los que se dedican al ejercicio del derecho, o todos los jueces, todos los abogados, tenemos de alguna forma unas ideas en común, y esas ideas en común son las que de alguna forma terminaron unificando el derecho en todas las islas británicas, ¿no? Por lo menos en Inglaterra. Escocia en realidad tiene un sistema de derecho basado en el derecho romano, que lo haría un derecho bastante más parecido a lo que es el continental europeo, justamente porque está basado en el derecho romano. Bien, gracias Pérez por confirmar que soy malo haciendo chistes. Era lo que necesitaba para levantarme el ánimo a esta altura del partido, a esta altura del año y del día, que me confirmara que soy un mal hacedor de chistes. Pero bueno, por lo menos puedo echarle la culpa a la carrera que elegí, ¿no? Es decir, soy mal No, contador profe, de al menos chistes. le pone onda, usted le pone onda, profe. Gracias. No, en realidad estaba pensando, no sé si soy mal contador de chistes porque elegí abogacía, o si elegí abogacía porque soy mal contador de chistes. No sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero digamos, de alguna forma
todos compartimos una serie de valores más o menos particulares, lo que hace que se nos identifique como clase, ¿no? La clase de los abogados, la clase de los que se dedican al ejercicio de las leyes. Y bueno, son más o menos parecidos. Entonces, desperdigados por un territorio donde las costumbres varían de un lugar a otro, los diferentes jueces van a fallar de formas más o menos parecidas. Y esta es la gran base de la unificación del derecho anglosajón. Gracias, al maestro. Ahí va, como dice Pintos, tengo donde excusarme. Evidentemente, Moreira, usted ha dado en el clavo, sin lugar a dudas. Entremos entonces ahora a ver básicamente cuáles son las fuentes del sistema anglosajón, ¿no? Es decir, las fuentes, ya saben lo que son las fuentes del derecho, ya lo vieron en derecho romano, ya lo vieron al principio del curso, o sea, fuentes del derecho es como, ¿qué es una fuente? A ver, voy a hacer el mismo ejercicio, fiel estudiante de Cabral, voy a hacer el mismo ejercicio que hace el profesor en derecho romano y les voy a preguntar, ¿qué son las fuentes? Sí, García. El lugar de donde emanan aquellas, eh, bueno, a mí siempre los profesores de historia del derecho te hacen la imagen mental que son tipo meramente fuentes de cascada donde emanan esas, de donde se saca la jurisprudencia, o sea, de donde saca sustento, por así decirlo. Ahí va, eso también es algo característico de nosotros. Siempre buscamos ponerle palabras raras a las cosas, como para complicarle la vida a la gente. Pero sí, es eso que siempre se dice, que siempre dicen los profesores de historia del derecho. ¿Al maestro había levantado la mano? No, no, sí, era nomás eso para contar, era como de la raíz del todo, pero sí es lo mismo. ¿Qué literatos? La fuente, la raíz, como dicen acá en el chat varios, ¿no? Es decir, como dice Capote, una metáfora que busca decir de dónde emana el derecho, es decir, el origen, la fuente, la raíz del derecho, ¿no? Es decir, dónde emana, bueno, esas son las fuentes. ¿Cuál es el origen o cuáles son los diferentes orígenes del derecho en el sistema anglosajón? Las tres que vemos ahí, la costumbre, la ley y el archiconocido precedente jurisprudencial, que vamos a ver ahora en un ratito bien cómo funciona y algunos de los prejuicios que todos tenemos al respecto. La costumbre, que es la primera que nosotros vamos a ver. La costumbre a nosotros nos suena como un poco foránea, como un poco extranjera, porque, digamos, en el derecho uruguayo y en el derecho continental europeo como sistema jurídico, en el derecho romano-germánico a grandes rasgos, la costumbre es siempre una fuente bastante despreciada, ¿no? Es una fuente que ocupa los últimos lugares. Ustedes habrán dado, no sé, en el curso de personas, quizá, no sé, en historia del derecho quizá lo mencionaron, que el derecho uruguayo, esa frase que es como, digamos, ya es como el sermón de todas las misas, que es la clase de derecho, ¿no? Esa idea de que la costumbre solo es fuente de derecho en el ordenamiento jurídico uruguayo cuando la ley se remita a ella, y ahí se pone el ejemplo de que está en el Código Civil, que no me acuerdo ahora el artículo, que es sobre la construcción de la medianera, ¿no? La altura de la construcción, ahí va, como pone Mesano, que ya cursó esto, y ya conoce, digamos, ya vio la película, ya leyó el guión, no, la construcción de la medianera que debe ser a determinada altura, que la altura será regida por la costumbre del lugar. Bueno, ese es como un poco el cantito que tenemos nosotros, que siempre esa idea de la costumbre como la fuente del derecho menos importante, más supletoria, y que no sé hasta dónde se condice exactamente con la realidad, ¿no? Después uno va al juzgado y el funcionario judicial le dice, bueno, acá la costumbre es hacer las cosas de esta manera. Y uno dice, bien, la costumbre no es fuente de derecho hasta que el funcionario judicial le dice
que la costumbre en ese juzgado es hacer la cosa de la manera que no dice la ley, sino como se les ocurrió a ellos que se hiciera. Y ahí uno se pregunta, ¿realmente la costumbre es una fuente del derecho que no es tan importante en nuestro ordenamiento? Y bueno, es un tema que podríamos debatir. Como dice Ramos, y yo adhiero, en mi calidad de funcionario público, adhiero a lo que dice Ramos, nadie puede ir contra un funcionario. Y menos contra la idea de que acá las cosas se hacen de esta manera. Ahí va, Kelsen los pondría incluso por encima de la norma hipotética fundamental, ya a esta altura. Pero hay Sí, autores que creen en realidad que la costumbre debería ser una fuente formal de derecho y hay normativa en realidad que hace referencia a la costumbre también y a veces hasta la equipara lo que es la fuente como la ley, por ejemplo la 19920, en alguno de los artículos creo que 50 y algo, habla de derecho y como que el derecho haría referencia al derecho fuerte y al derecho costumbre. no sé cuál es la 19920, perdón la ignorancia. Ay, perdón, es a ver, un momento, Es me la ley quedó general de DIP. la ley general de DIPA, ahí está, la última. Bien, sí, yo cursé antes de eso, internacional privado, yo soy de la época del apéndice, me Lo cursé extirparon el antes y después, apéndice. pero Sí, no, está bien. Eh, Igual en DIP, no sé si DIP es privado o público, pero igual en cualquiera de las dos, usted vio que en el derecho internacional la costumbre tiene un rol que no tiene en el derecho continental europeo, y eso se explica también por la diferencia que ocupa y viene a colación con lo que estamos viendo, y está bien la intervención, porque justamente a la hora de construir un derecho internacional, se tiene que tomar en cuenta las distintas particularidades de los sistemas jurídicos, ¿no? Es decir, acá Monzón me dice que es de internacional privado. Voy a hacer fe en lo que me dice Monzón. Digamos, eh, si los que hiciéramos derecho internacional, o sea, si los países que hiciéramos el derecho internacional desconociéramos el valor de la costumbre o de la jurisprudencia como fuentes del derecho, porque nuestro sistema así lo entiende, los del sistema anglosajón no se adherirían. Y viceversa, si los países del sistema anglosajón fueran los que hicieran el derecho internacional y no incluyeran fuentes formales como serían los tratados, probablemente los países que seguimos el régimen del derecho continental europeo no adheriríamos. Entonces no se cumpliría con el fin último del derecho internacional, que es que la mayor cantidad de países adhieran, digamos, de alguna forma a, a sus soluciones, y sería un fracaso total y absoluto. Pero igual les recuerdo que Derecho Internacional creo que viene el semestre que viene, así que nos estamos adelantando bastante, y los que están en primero deben estar mirando y diciendo, no entiendo nada de lo que están hablando. Pero digamos, viene a colación o viene a cuento eso, y está bueno justamente para ver cómo la costumbre, que en nuestro sistema no ocupa un lugar de preeminencia o un lugar en primera fila, en el sistema anglosajón ocupa un lugar claramente mucho mayor, ¿no? Es decir, es una fuente de las principales o de las primarias. Como siempre, y volviendo, ahí va, como dice Ramos, también depende también la disciplina jurídica. Ustedes van a ver sobre todo le digo esto a los de primero, aclarando acá un poco lo que decía Ramos en el chat, diciéndole un poco a los de primero, cuando ustedes vean comercial y laboral, van a ver que la costumbre es bastante más utilizada, hasta el punto tal que los laboralistas hablan de un principio de primacía de la realidad, ¿no? Que es algo que yo nunca lo había pensado, y una profesora, no recuerdo no recuerdo quién exactamente, que decía que es una de las cosas más maravillosas del derecho laboral, el principio de primacía de la realidad. Es decir, la primacía de la realidad consiste en que cuando la realidad y el derecho no están en el mismo sentido, hay que optar por la realidad. ¿A qué nivel de abstracción llegamos los abogados, que necesitamos que alguien nos recuerde que cuando la realidad va en un sentido que no es el de las leyes o que no es el de las formas jurídicas, tenemos que
decantarnos por lo que es la realidad y no por las formas jurídicas. Es algo que, no sé, yo le pregunto a cualquier persona y me diría que es algo totalmente obvio, pero nosotros necesitamos un principio de primacía de la realidad para darnos cuenta de que las formas jurídicas y la realidad van por caminos distintos, lo cual es si le preguntáramos a un psicoanalista nos diría que es un principio de esquizofrenia por lo menos, ¿no? Pero volviendo a lo que es el sistema anglosajón, y ya a los de primero ya les queda como para cuando se enfrenten con el principio de la primacía de la realidad, recuerden esto que les hemos dicho acá, ¿no? Es decir, es un claro indicio de la esquizofrenia del leguleyo promedio que prefiere las formas jurídicas antes que la realidad. Digamos, la costumbre en el sistema anglosajón, para no irnos tampoco tanto de tema, tiene el requisito de que debe ser desde tiempo inmemorial, no aquello que nosotros habíamos visto en el derecho romano, el usus inveteratus, ¿no? Es decir, debe ser considerada o debe ser una costumbre repetida o considerada obligatoria desde tiempo inmemorial. ¿Qué significa desde tiempo inmemorial? Bueno, básicamente significa desde el año 1189. Debe ser tan antaña que no recuerde cuándo tuvo su comienzo. Ahí va, como dice Capote, esa idea de que siempre ha sido así, por eso es obligatorio de alguna forma que lo siga siendo. Básicamente, en el derecho anglosajón significa que sea una costumbre desde el año 1189. Es decir, se considera que eso es tiempo inmemorial, por lo menos para el sistema anglosajón. Y para que vean cómo funciona contestándole a Cadenazo, fue el año en que terminó el reinado de un rey, Eduardo II, no recuerdo en este momento. Me queda de deberes de qué rey fue. Por nada, Cadenazo. Digamos, volviendo a el asunto de cómo nosotros entendemos o cómo nosotros vemos reflejados los ordenamientos jurídicos en las obras de ficción. Esto es de Arthur Conan Doyle, conocido escritor, que saben qué obra escribió Arthur Conan Doyle. O la más importante, el personaje de ficción más importante de Arthur Conan Doyle. Una idea, profe. Ay, qué lento les anda el internet. Bueno, Faciola fue honesta. Conan, profe, no sé. Ay, ¿cuál fue la pregunta? Mesano estaba mirando la telenovela turca. No, estaba viendo las notas de penal que no puedo creerlo. Perdón. ¿Cómo le fue, Mesano? Salvé, no puedo creerlo. Felicidades. Gracias. Yo tuve la misma reacción con mi nota de penal. Tampoco le podía creer. Y eso que salvé. Acá, Enrique II dice Cadenazo que había sido. Como dice Almestro, como dice Moya, el personaje más famoso de Arthur Conan Doyle es Sherlock Holmes. Esto es un personaje de él, pero para que vean más o menos cómo es que funcionaba, digamos, cómo es que se concibe en la literatura popular la costumbre, ¿no? Es decir, la costumbre como fuente de derecho es, digamos, o fomenta o permite en una cuestión ya, digamos, casi morbosa, en una cuestión totalmente degenerada de lo que es la idea original de la costumbre, permite ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, una persona que dice acá había un paso o acá había una servidumbre de paso y la abre porque en el año 1200 había una servidumbre de paso, entonces hoy en día hay que abrirla de vuelta, o no sé, donde hay una servidumbre de paso ir y cerrarla porque en el año 1400 esa servidumbre de paso no existía. Bueno, de alguna forma la ficción también da cuenta de cómo en algunos momentos históricos funciona esa idea de la costumbre, ¿no? Que para nosotros es como algo un poco ajeno, pero que es lo que da
a este tipo de cosas, ¿no? Cuando siempre se hablaba, ahora la reina ya no está entre nosotros, pero siempre aparecía algún titular de prensa que decía, es ilegal acercarse a la reina con dos medias de distinto color. Y bueno, ¿y eso dónde está escrito? En ningún lado, pero es una costumbre de que no se podía hacer eso, y bueno, la costumbre permaneció, ¿no? Es decir, estas son siempre las críticas que se le hacen a la costumbre como fuente de derecho. ¿Cuál es la segunda fuente que nosotros vamos a ver del sistema anglosajón? No tenemos mucho que hablar al respecto, porque ustedes ya la conocen. Digamos, es la fuente principal del derecho continental europeo, ¿no? Es decir, ya sabemos lo que son las leyes, son documentos escritos que contienen lo que un órgano público ha entendido que debe ser obligatorio, ¿no? En el caso del derecho continental europeo, en el cual estamos nosotros inmersos, después de la Revolución Francesa, las leyes son siempre aquellos documentos emanados del poder legislativo, ¿no? Que tienen la característica de que son generales y abstractos, de que alcanzan a una infinidad de casos, ¿no? Básicamente lo que ustedes saben de cómo funcionan las leyes, es decir, acá no hay demasiada ciencia. Lo único que podíamos decir de las leyes en el sistema anglosajón es que inicialmente los países anglosajones, tanto Inglaterra o Gran Bretaña como Estados Unidos, no tendrían códigos, es decir, ese conglomerado de leyes unidos en un mismo cuerpo normativo, que es un código, el Código Civil, el de Comercio, el procesal penal, etc. Inicialmente estos países no lo tendrían, porque no tendrían necesidad, porque las leyes son de alguna forma una fuente secundaria, ¿no? Es decir, digamos, el lugar que ocupan las leyes en el ordenamiento jurídico anglosajón es de alguna forma muy secundaria o no es la principal. Entonces nunca han tenido la necesidad de hacer grandes códigos. En segundo lugar, las leyes no tienen el carácter que tienen en los ordenamientos jurídicos continentales europeos. Ustedes saben que las leyes nuestras son supletorias, en la mayoría de los casos, sobre todo en lo que es derecho civil. Digamos, ¿qué significa que sean supletorias? Y esto quizá ya lo hayan visto en personas o en alguna otra asignatura. Usualmente las leyes entran a jugar cuando las personas no resuelven nada en contra de las mismas, ¿no? A diferencia de lo que pasa en los sistemas de derecho anglosajón. El ejemplo clásico que se pone: cuando dos personas contraen matrimonio, si no disponen nada en contrario, se rigen por la sociedad conyugal contenida en el Código Civil, por ejemplo. Si dos personas en un contrato no estipulan un plazo de cumplimiento del contrato, el plazo será de 10 días. Bueno, ¿y dónde está ese plazo de 10 días? En el Código Civil. ¿Dónde está el régimen de la sociedad conyugal? En el Código Civil. Es decir, las leyes para nosotros son supletorias, lo que hace también que nuestros contratos sean mucho más breves que los contratos del derecho anglosajón. Los contratos del derecho anglosajón son famosos por, digamos, contener muchas más soluciones, porque justamente lo que no está contenido en el contrato, digamos, de alguna forma no está regulado. ¿Por qué? Porque no tienen un régimen jurídico con normas supletorias que vengan a llenar los vacíos de los acuerdos entre los individuos. Nuestro derecho funciona así, o sea, es de carácter supletorio en muchas ocasiones, insisto, sobre todo en lo que tiene que ver con derecho de familia y con derecho privado, y en los sistemas anglosajones no funciona de esa manera. Y otra característica que tienen las leyes en el sistema anglosajón es que son extremadamente específicas. ¿Por qué? Bueno, justamente por una característica que es que la principal fuente, como vamos a ver a continuación, es la jurisprudencia, o también, como llamamos nosotros, los fallos de los jueces, es decir, las sentencias judiciales. Entonces, los jueces, cuando no tienen una ley que los obligue, lo que hacen es crear derecho, fallan
en base al caso concreto o al precedente obligatorio. Entonces, las leyes tienen que ser muy específicas justamente para lograr cubrir todos los casos y que los jueces no salgan por la tangente y digan, esto no está específicamente regulado en la ley, me aparto de lo que dice la ley y hago lo que a mí se me antoja, ¿no? Entonces, un poco las leyes para forzar a los jueces a que no se vayan por las ramas, tienen que ser muy específicas y contener la mayor cantidad de casos o de hipótesis posibles, a diferencia de lo que ocurre en nuestro ordenamiento, ¿no? Que es continental europeo, insisto, que, digamos, lo que tiene son descripciones muy generales y abstractas y que los jueces usualmente lo que tratan de hacer es meter dentro de esas soluciones la mayor cantidad de casos concretos y no viceversa. Es decir, no es que tratan de huir de las leyes, sino que tratan de aplicar las leyes incluso cuando las leyes no parecen haber sido creadas para esos casos concretamente. De vuelta, cómo funciona esa idea de que las leyes sean tan específicas en los casos, ¿no? Cómo funciona en el sistema anglosajón que las leyes sean tan específicas, tan densas, tan largas, que incluyan tanta cantidad de casos y que den lugar a tanta cantidad de interpretaciones distintas. Y bueno, funciona más o menos acá como lo escribe Jonathan Swift. Ya les pregunté por Arthur Conan Doyle, no supieron. ¿Alguien sabe cuál es la gran obra de Jonathan Swift? Ya es más difícil porque hasta es difícil de googlearlo, ¿no? Sí. Va con W, Swift. Los viajes de Gulliver. Muy bien, ¿quién lo dijo? Mesano. ¿Cómo le anda el internet, Mesano? Anda de vuelo, tengo fibra óptica. Pero eso quien puede y no quien quiere. Digamos, la obra, los que hayan dado Swift en literatura, recordarán que la gracia de la literatura fantástica de la época de Swift era justamente que tras, ahí va, como dice Otaz, el estilo swiftiano era que enmascarado en descripciones de tierras lejanas, lo que se hacía era una velada crítica de la sociedad en la que se encontraban, ¿no? Y Swift como británico, no recuerdo si era escocés o irlandés Swift. No recuerdo eso si era. Mesano ya debe haber cerrado la pestaña, si no me lo diría. Era irlandés. Gracias, Otaz. Sabía que no era inglés, pero no me acordaba cuál de los dos era. No existían, Ramos. Lamento pincharle la ilusión, pero no existían. Pero, digamos, un poco la crítica que le hace Swift en este pasaje que vemos acá es justamente eso, ¿no? Que las leyes, a diferencia de lo que ocurría en la Gran Bretaña, las leyes en Lilliput, ¿no? Que es el lugar que describe, eran leyes, no me acuerdo si era de Lilliput o de la Tierra de los Gigantes esto, creo que era de la Tierra de los Gigantes. Digamos, las leyes allí no son como en la Gran Bretaña, sino que son cortas, concisas, dicen solamente lo que tienen que decir y no hay diferentes interpretaciones acerca de las mismas, ¿no? Es decir, una visión desde el afuera de cómo se ve a los que ejercen la profesión de la abogacía. Que además Swift era médico. ¿Qué era Swift? No me acuerdo ahora. Arthur Conan Doyle era médico, eso sí, pero no recuerdo qué era Jonathan Swift. Un escritor. Gracias, sí, jamás lo habría adivinado sin usted. Ese comentario, la verdad, me llegó al alma. Digamos, visto desde afuera, la idea de las leyes, así como la idea de lo que tenían los, de la costumbre, ¿no? Es decir, la costumbre como una herramienta que en las manos de alguien que solo la utiliza para el mal puede llevar a muchos desastres, la ley en manos de alguien que solo la busca para el mal puede llegar a muchos desastres. Y siguiendo en la misma línea de hacer remisiones a la visión que se tiene desde
haciendo remisión a la visión que se tiene de la profesión jurídica por parte de la literatura, el cine y las demás obras de ficción, obviamente no puede faltar la descripción que hace George Orwell en este libro que se llama La Marca. También lo pueden encontrar como Los días de Birmania. Al maestro me imagino que habla de Swift, que trabajó como asistente político, pero no me acuerdo, no me acuerdo ahora, o sea, profesionalmente, qué era. Si es que era algo, capaz que no era, capaz, digo, del punto de vista académico. Sé que Conan Doyle era médico, pero no recuerdo si Swift tenía algo, no verifiqué antes de poner la cita. Y acá les traigo obviamente la degradación máxima de la descripción de un juez, para dar justamente lo que es jurisprudencia y, sí, Cadenazo, comparto con usted que era escritor, y con internet, por supuesto, jamás dudaría de la palabra de internet. Digamos, la degradación máxima de lo que es la visión del juez, ¿no? Es decir, la que nos trae George Orwell, de este magistrado birmano que, que sabía que si fallaba, que si era corrupto y le cobraba una sola de las partes, lo iban a agarrar en cualquier momento, por lo cual el ejercicio de la jurisprudencia que él hacía era cobrarle a ambas partes una coima, y después fallaba en la forma más imparcial posible, ¿no? Es decir, la degradación máxima de la profesión judicial, que de alguna forma también, como nos describen a aquellos que nos dedicamos a estas cosas, nos describen a aquellos que no se dedican a estas cosas y que por ende ven solamente lo peor de nosotros, y de alguna forma también es interesante para entender, digamos, que la jurisprudencia, que cualquiera de las fuentes del derecho puede llevar a estos extremos, ¿no? Y estaba interesante, ya que arrancamos la clase hablando de cómo nosotros conocemos los ordenamientos jurídicos a través de obras de ficción, ver cómo otra gente también conoce la profesión jurídica a través de obras de ficción. En este caso, los 3 ejemplos son de literatura y de 3 autores distintos, Conan Doyle, y los 3 británicos, Conan Doyle, Jonathan Swift y George Orwell en este caso. No les voy a preguntar quién es George Orwell, porque supongo que ya lo saben. Y ya les dejé la imagen suficiente tiempo, así que hablamos ahora de, digamos, la nota más característica o el elemento que más conocen ustedes acerca del sistema anglosajón, que es el de precedente obligatorio, ¿no? Y acá siempre hay, siempre que leen de estos temas, ¿no? Y siempre que se da realismo, sobre todo realismo norteamericano y realismo escandinavo, siempre es la cuestión de, bueno, pero el sistema anglosajón es distinto al continental europeo porque tiene el sistema de precedente obligatorio y nosotros tenemos el sistema de las leyes. Sí, y ahora vamos a ver cómo funciona eso. Como bien dice Capote y Sánchez, tienen que escribir un libro ustedes, porque eso tiene que ser, tiene que quedar para la historia. Es como Cafaro y Carnelli. Tiene que quedar para la historia Capote y Sánchez, el bicéfalo de la clase de introducción al fenómeno jurídico. Digamos, como bien dicen Capote y Sánchez, tiene un carácter vinculante, ¿no? Es decir, los fallos anteriores, las sentencias que dictan los jueces para casos anteriores son obligatorias. Es decir, el juez no puede apartarse de lo que jueces anteriores han fallado en casos similares. Y esto usualmente se tiende a decir, bueno, los jueces están obligados por los fallos judiciales. Esto es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia. No lo supero, Pintos. Digamos, esto es verdad hasta cierto punto. Es cierto que los fallos anteriores obligan a los jueces, en un sistema muy complicado de
los jueces superiores, en algunos casos, en algunas materias, los jueces superiores pueden obligar a los inferiores pueden obligar a los sucesores, etcétera, etcétera. En una serie de complicaciones es cierto que funciona así. También es cierto que los jueces tienen muy fácil o pueden evadirse muy fácil de esta regla, básicamente porque las condiciones es que los casos sean similares. Y para que dos casos sean similares, yo los tengo que ver, tengo que querer verlos como similares de alguna forma, porque podríamos decir, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo clásico que siempre se maneja es dos accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, iban dos autos y uno le sale por, no sé, por la izquierda y lo choca. Y uno dice, bueno, son dos casos iguales. ¿Por qué? Porque fue en la misma esquina, fueron dos autos, las preferencias son las mismas, las velocidades a las que iban los dos vehículos eran las mismas, las condiciones del clima eran las mismas. Ahora, el juez puede decir, bueno, pero el color del auto no era el mismo. Y eso tiene una influencia porque, según la iluminación, el color negro se ve menos de noche que el color blanco, entonces este caso no es igual y fallo de una manera distinta y siento un precedente para un caso distinto. Bueno, eso pasa, digamos, o podría llegar a pasar en el derecho anglosajón, por lo que esa idea de precedente obligatorio tampoco es tan así o tan sacramental como nosotros tendemos a identificarlo. Como dice Ramos, si el caso no es exactamente idéntico, no están obligados a fallar de la misma forma. Y que no sean exactamente idénticos no significa que no sean exactamente idénticos, sino que significan que el juez puede haber querido fallar de otra manera distinta, digamos. La claridad con lo que eso pasa en el sistema anglosajón ciertamente marca por qué el realismo como corriente jurídica es mucho más popular en los países anglosajones que en los países de derecho continental europeo. No significa que el realismo no pueda ser aplicado en los países de derecho continental europeo, simplemente marca ahí una pequeña diferencia entre ambos sistemas. Y yo sé que ustedes ya vieron que yo cerré y dijeron, se terminó la clase, pero todavía no. Vamos a ver cómo funciona, otro invento, porque siempre lo que dicen es, ya alguien se activó el micrófono para decirme que no, que termine la clase, pero no, todavía no terminó la clase. Dice Ramos, además de los casos donde intervienen jurados que no son todos juez, no tiene el poder de decisión sobre el fondo del asunto. Sí, también es verdad. Igual ahí hay una cuestión con los jurados deciden, depende del caso, hay casos donde pueden, casos donde no, donde pueden ser por jurado, donde hay otros que no pueden ser por jurado. Dependen muchas cuestiones. En los casos penales y creo que en los casos civiles también, lo único que pueden hacer es fallar sobre el fondo, decir si tiene razón o no tiene razón, y después, bueno, el quantum de la pena lo pone el juez, digamos que es el que en definitiva sabe lo que es el derecho. Y nosotros tenemos la idea o la costumbre o la fantasía de que los jueces norteamericanos, el sistema norteamericano se basa en el sistema del precedente obligatorio, lo cual indica que ellos no tienen reglas generales y abstractas. Y esto no es del todo cierto, si bien es en parte cierto, no es del todo cierto. ¿Por qué? Los americanos, los ingleses primero y los americanos luego, han inventado una serie de compilaciones donde lo que hacen es, leen los antecedentes, los considerados fallos precedentes obligatorios, los leen, los compendian y extraen de esa serie compendiada de fallos judiciales, extraen los principios generales. Y en Estados Unidos esto lo hace la Asociación de Abogados, creo que es, no me acuerdo cómo se llama ahora,
No me acuerdo cómo se llama. Lo hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Gran Bretaña no busqué quiénes los hacen, pero lo que hacen después de leer todos los precedentes judiciales obligatorios, tratan de armar esto que ven acá y que se llama restatement. No sé si lo ven acá, pero les pongo acá en el chat, les pongo cómo se escribe restatement, restatement, así se escribe. ¿Y qué son estos restatements? Lo que les decía, una serie de compendios donde American Law Institute, gracias Cadenazo, el American Law Institute es el que los elabora y lo que tratan es de compendiar en un mismo cuerpo, en un mismo trabajo, todas las soluciones de una determinada disciplina. Y yo les digo eso y ustedes inmediatamente deberían asociarlo con la idea que nosotros tenemos de código, ¿no? Es decir, ellos tienen el Restatement of Torts, el Restatement of Property, una serie de restatement que lo que hace es compendiar todo lo que es una disciplina jurídica en un mismo cuerpo. Y acá les traje una copia que encontré de un restatement y si ustedes ven, básicamente no es que tiene fallos judiciales o fallos jurisdiccionales de sentencias anteriores, sino que lo que tiene es esto que se llama la letra negra, que es digamos, lo importante. Perdón, no quería toserles el micrófono. Digamos, eso que es la letra negra, que ven acá, es justamente un enunciado como el que nosotros podríamos encontrar en cualquier código nuestro, ¿no? En este caso ¿cuál era este? De Restatement of Contracts, ¿no? Donde dice acá en inglés, que yo no voy a pronunciar porque mi pronunciación es espantosa, pero dice algo así como que el contrato es una promesa o una serie de promesas que de alguna forma tiene validez jurídica, que se puede reclamar ante los tribunales, ¿no? Es decir, el contrato es una promesa, una serie de promesas cuyo incumplimiento puede reclamarse ante los tribunales, ¿no? ¿Y cómo llegan a este enunciado? Que nosotros podríamos decir es general y abstracto. Si lo piensan, en el Código Civil uruguayo, el concepto de contrato es una convención por la cual una parte se obliga para con la otra, o ambas se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera, esto es a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Digamos, es bastante parecido, ahí va, como dice Ramos, es la ley entre las partes, es bastante parecida la definición que podemos dar nosotros de un contrato que la definición que aparece en el Restatement de Contratos de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que, si bien es cierto que Estados Unidos y el derecho británico también, ¿no? Los sistemas de derecho anglosajón, se rigen por el sistema de precedente obligatorio, también significa que el derecho anglosajón ha ido evolucionando hasta parecerse cada vez más a lo que podría ser nuestro sistema jurídico, y a su vez también nuestro sistema jurídico ha ido evolucionando, pareciéndose cada vez más al derecho anglosajón. Y de alguna forma lo que arrancó en la clase de hoy, que arrancó en el 1066, la estamos terminando en lo que es, digamos, las tendencias modernas en los sistemas jurídicos, ¿no? Y es a tratar de ir eliminando las particularidades de cada uno de los sistemas, del continental europeo en nuestro caso, y del anglosajón en el de ellos, y nosotros reconocerle mayor validez o mayor preponderancia a lo que es la costumbre, a lo que es la jurisprudencia, a través de los análisis de cómo fallan los jueces, de cómo cuestiones que no son netamente jurídicas influyen en las decisiones judiciales, de cómo la costumbre influye en lo que es el ordenamiento jurídico y la toma de decisiones, y los anglosajones han ido perdiendo esa idea de precedente obligatorio, de que para dictar sentencia hay que remitirse al fallo fulano contra mengano, como ven ustedes en las películas, y empiezan a adoptar esta idea de
soluciones más generales y abstractas. Y acá yo les había conseguido, primero, esta página aparentemente llevada adelante por el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes ponen acá búsqueda, buscan y les salen sentencias para leer, no sé, por si tienen la curiosidad. Y buscándoles, justamente acá encontraba, ¿no? En esta sentencia, que no sé, es una sentencia de incumplimiento contractual, ¿no? Ven, acá cita lo que es el precedente obligatorio, ¿no? Es decir, Birmingham Broadcasting Company versus Bell 68, Alabama 1953. Welch versus Montgomery, iPhysicians, esta sentencia es del estado de Alabama, por eso es que acá sale Alabama 2004. ¿No? En esta sentencia era cómo se trata el cuasicontrato o los reclamos sobre cuasicontratos. Y ustedes ven cómo aparece citado eso, pero al mismo tiempo, o sea, el precedente obligatorio como propiamente dicho, pero al mismo tiempo, si lo encuentro, no me va a llevar tampoco demasiado, pero si lo encuentro... Control F. Sí, tendría que, sería más rápido sin lugar a duda. Por acá estaba, ¿no? Y si ustedes ven, acá está exactamente el restatement second contracts, que es esto que veíamos acá. Esta misma solución, que es una solución general y abstracta, que de alguna forma la hace el American Law Institute, tiene un efecto directo en lo que es el dictado de una sentencia. Es decir, el sistema anglosajón está yendo un poco hacia, o las tendencias modernas de los sistemas jurídicos es hacia confundirse cada vez más entre ellos, ¿no? Y acá me pareció el caso, era, o sea, no, ni siquiera leí de qué iba la sentencia, pero me pareció interesante cómo aparecen las dos. Ya en la primera sentencia que abrí, ni siquiera es que abrí demasiadas, ya aparecen las dos fuentes. Los restatement, por un lado, como compilaciones privadas de una organización de abogados que lo que hace es extraer los principios generales de una serie de fallos judiciales distintos, ¿no? Como están de alguna forma como una fuente del derecho a la par de lo que son los precedentes obligatorios, ¿no? Es decir, sigue siendo un sistema de precedente obligatorio, como vimos al principio, pero ha ido dejando de serlo y ha ido adoptando este sistema que nosotros podríamos llamar mucho más formalista, ¿no? Es decir, una solución general y abstracta, como puede ser la que está contenida en una ley, y la aplicación de esa solución general y abstracta al caso concreto. Ahí dice Cadenazo, según estuve leyendo, el common law sería en estricto sensu el derecho inglés y en latu sería el derecho anglosajón derivado del derecho inglés del... Sí, nosotros hablamos de derecho anglosajón y continental europeo. Common law tiene un sentido o un significado dentro de lo que es el derecho anglosajón, tiene un significado, por lo general se lo opone a derecho privado o se lo opone a el concepto de equidad, también dentro del derecho anglosajón. Digamos, es un término polisémico, recordando a Nino. Tampoco quiero entrar en la polémica, pero digamos, vendría a ser un término polisémico, significa distintas cosas. Pero sí, nosotros también lo utilizamos, el vocablo common law, para referirnos al derecho anglosajón, así como también utilizamos el vocablo derecho latino-germánico o romano-germánico, también lo utilizamos para referirnos al derecho continental europeo. Digamos, son distintas formas de llamar al mismo fenómeno, es decir, common law o derecho anglosajón. No sé si era esa la pregunta, o si la mareé más todavía. Bien, voy a tomar ese gracias como un sí contestó la pregunta y no como un, profe, por favor, termine la clase lo antes posible. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias? Ah, entendió, Cadenazo, bien. O por lo menos es buena compañera y no quiere que sus compañeros se queden más del tiempo estrictamente requerido para la clase. No sean tímidos, si tienen alguna
Dice, pregunta Cabrera, ¿la modernización de las tendencias jurídicas? Sí, digamos, lo que es digamos, el hoy de las tendencias jurídicas es hacia eliminar las discrepancias entre, digamos, o eliminar las particularidades de los sistemas jurídicos, justamente también en algo que hacíamos mención hace un rato, ¿no? De la idea de internacionalización, es decir, y con eso de globalización, es decir, que cada vez sean más comunes las cosas entre los países del mundo y cada vez menos las particulares entre ellas, ¿no? Es decir, claramente el derecho internacional ha ido hacia eso mucho antes que los derechos nacionales. Pero digamos, y es algo que a ustedes también los afecta, ¿no? Es decir, la reforma del plan de estudios que ustedes sufren o disfrutan, depende cómo la encaren, si arrancaron con el 89 o ya arrancaron con el nuevo, digamos, también va hacia esa idea, ¿no? Es decir, que en cualquier facultad del mundo, cualquier facultad de derecho del mundo que ustedes estudien más o menos los mismos temas con las mismas cargas y que el título que ustedes obtengan acá sea más o menos el mismo a nivel mundial, ¿no? Es decir, y terminemos con lo que me pasa a mí, que soy doctor en Derecho y nunca hice un doctorado ni un posgrado, ¿no? Es decir, empezar a terminar con esas cosas que son particularismos nacionales y que no va en lo que es la integración internacional, uno a favor, uno en contra. Eso ya es una opinión política de cada uno, si cree que es mejor globalización o nacionalismo. Simplemente les menciono cuáles son las grandes tendencias internacionales. Contestándole a Milano, no sé exactamente qué vamos a dar la clase que viene, quizá interpretación o veremos, no lo tengo muy definido. Por favor, Cabrera, gracias a ustedes por estar. Son libres de retirarse. Cualquier pregunta, duda o consulta me hacen. Y si no, nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Naye.